Está bien, está bien, está bien. Entonces, se puede, sí, se puede hacer como un espacio para hacer un curso de integrales, lo único que o sea, le digo el caso de que es un caso particular de un amigo mío que, que estaba interesado, entonces es necesario que nosotros hagamos eso antes, o sea, yo lo que puedo hacer es verlo de ecuaciones diferenciales primero y después ir a integrales, aunque durante todo ecuaciones diferenciales vamos a estar haciendo integrales interesantes. O sea, yo estoy evaluando eso, estoy evaluándolo, no es 100% seguro, pero se lo comento por si acaso hay alguien interesado que lo haga, que se refleje eso, que hable, que hagan interesado. Entonces, vamos a comenzar. Como les decía, hoy vamos a ver derivadas de funciones trigonométricas, derivadas de funciones implícitas, o sea, derivada implícita, y vamos a ver algo vamos a ver derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. La semana que viene es muy posible que lo que veamos sea derivada de funciones exponenciales, derivada de funciones trigonométricas inversas, derivada de algunas funciones particulares, quizá la función error, algunas funciones interesantes que pueden ser importantes para estudios más hacia adelante. Eh, Quizá derivada de series, que es una tontería. Eh, Veamos una cuanta cosita para entonces ver si podemos dedicar la última semana a específicamente aplicación, como habían dicho. Eh, Repito, alguna pregunta, duda. Si no, vamos a, vamos a darle inicio a esta clasecita. Como la semana pasada les comenté, durante este tiempo, durante estas clases, debido a cuestiones de tiempo, no vamos a estar haciendo tantas demostraciones. Sin embargo, les repito, eh, si usted necesita en cualquier momento, usted dice, Kendall, esto yo no, yo he intentado y no me ha salido, cualquier cosa que vean media rara, usted me dice y lo demostramos aquí sin problema. Eh, me encantaría, si tuviéramos más tiempo, ver un curso con más detalles, donde vamos demostrando todo lo que sea necesario y haciendo un montón de cosas. Pero por cuestiones de tiempo, en esta ocasión no será posible. Entonces, vamos a hablar de derivadas de funciones trigonométricas. Y la regla de derivada. Eh, Hay que sabérselas muy bien, las derivadas. Sin embargo, yo voy a demostrar una, ya para no perder la costumbre, que sea una de esas dos, porque la otra yo la demuestro con estas dos. Quien alguien me diga, bueno, vamos a el seno ya, para no tener que estar esperando a nadie. Esas se utilizan, Kenda, ¿verdad? O sea, se demuestran con la definición de derivada, ¿verdad? Con el Exacto. límite. Cada vez que usted tiene que demostrar algo, tiene una de dos opciones. O usa la definición de ese algo para con eso trabajar, o usa teoremas anteriores para con eso trabajar. Dos cuestiones básicas. O uso mi definición y sobre eso trabajo, o caso número dos, uso los teoremas anteriores que me involucran la definición, algunos teoremas de otras áreas, para entonces poder avanzar. Aquí, aquí hay cuestiones importantes, aquí hay cuestiones muy importantes, y es conocer unos límites que son básicos, que son fundamentales. Pero ok, vamos a aplicar la definición. La primera, vamos a calcular la derivada de esta función de y igual al seno de x. Entonces, recordamos que la definición de y', o sea, de la derivada, va a ser igual al límite cuando x, o bueno, LH, que era lo que teníamos antes, para no, cuando h tiende a cero,
de f de x más h menos f de x entre h. En este caso, f de x más h, ¿a qué sería igual? Pregunto. Pregunto. En este caso particular, A seno de x más h. entonces seno de x más h. Y eso es el seno de la suma, que es una tontería, que sería el seno del primero por el coseno del segundo, es una identidad trigonométrica, más el seno del segundo por el coseno del primero. Ok. Y eso es lo que vamos a poner, en vez de poner esto, vamos a poner esto, que es esto mismo, y que dijimos que es esto. Eh, f de x, ¿quién es? Que ya lo sabemos con tiempo. Kendall, Dígame. permiso, te faltó poner el argumento del coseno. Sí, lo que pasa es que ustedes recuerdan que por rato como que se me bloquea esto. Entonces no fue que se me pasó, es que no quiere escribirlo. Va a aparecer, supongo, ahora, déjame ver. No, todavía. Pero yo, mientras va apareciendo, yo lo voy metiendo cuenta. Ya apareció. Entonces, f de x, ¿quién sería? Seno de x. Evidente, La función original, exacto. seno de x. Y lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir. Sería que esa derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de el seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x menos el seno de x, todo eso dividido entre h. Y se dan cuenta, aquí hay un seno de x y aquí hay un seno de x. Yo lo puedo sacar como factor común. Y entonces sería que esa derivada, que es el límite, cuando h tiende a 0, de el seno de x por el coseno de h menos 1, más el seno de h por el coseno de x. Todo eso entre h. Aquí vamos a escribirlo aquí mismo. Vamos a aplicar distributiva. Distributiva aquí, distribuimos ese divisor y el límite al mismo tiempo, y sería, bueno, si se dan cuenta, para ese límite eso es una constante, porque el límite solamente es con respecto a h y esto es con respecto a x solamente. Por lo tanto, eso puede salir afuera. Ustedes ven cómo una función que no es una constante, en ese caso se comporta como una constante. Sí, Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno dice que una constante es un número. exacto. Hablo de eso la semana pasada. Sí. Cuando h tiende a 0, y aquí vamos a poner esto. Vamos a poner ese paréntesis, que es feo. El coseno de h menos 1 sobre h. Esa sería la primera. Y en la segunda, este coseno, como el límite es con respecto a h, este coseno funciona como una constante y va afuera. Sería más el coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 de el seno de h entre h.
Y aquí hay otro límite importantísimo. O bueno, hay un límite importante, porque el otro se define con eso. Este límite es súper importante. Ese límite es súper importante. Ese límite, ¿quién recuerda cuánto es el límite? No sé si estoy equivocado, pero creo que es 0, Kendall. No recuerdo bien. Este da 1 Ah, ok. y este otro da 0. Y le voy a, si quieren que hablemos de la demostración, también podemos hablar un ratico. Bueno, yo lo voy a hablar como quiera, porque ese límite es muy importante. Entonces, eso va a ser, como esto da 0, 0 por el seno va a dar 0. Entonces, este bloque entero me va a dar 0. Y aquí, como esto da 1, coseno por 1 va a dar coseno. Entonces, sería que y' va a ser igual al coseno de x. Ya tenemos la derivada del seno. Ay, Kendall, cada vez que yo voy a derivar el seno tengo que hacer eso. No tengo que hacer eso, ¿no? Ya te sabe la reglita. A menos que yo le pida, demuestre que tal, ya es otra cosa. Importante. Ese límite que yo le comentaba es súper importante. Desde mi punto de vista, hay varios límites que son, oye, fundamentales para usted poder salir hacia adelante. Ese es uno de esos límites. Cuando usted está perdido, hay veces unos ejercicios hay muchos ejercicios de límite que son bien complejos y que se reducen, hay veces, a ese. Se reducen al límite que da E, se reducen a varios límites, unos que da con tangente. Entonces, hay límites que son importantes que hay que saber. Ese límite, una forma fácil de demostrarlo es, bueno, primero, ¿quién ha intentado demostrar ese límite? Hay diferencia entre intentar y demostrarlo. ¿Quién ha intentado demostrar ese límite alguna vez en su vida? Bueno, si nadie lo ha intentado, supongo que nadie lo ha hecho. Porque si, si nadie lo ha intentado, nadie lo ha hecho. Entonces, una forma fácil de demostrar ese límite, para mencionárselo un poco rápido, Antonio. Sería bueno hacer la gráfica y por ahí ver cómo Una, una eh, forma, una forma importante es o el hospital. lo que pasa es que yo no puedo aplicar L-Hospital hasta que lo que pasa es que, mira, muchos teoremas de aquí en adelante se definen en base a ese límite. Entonces, es muy posible, no estoy seguro, es muy posible que L-Hospital dependa de una consecuencia de ese límite. Sin embargo, yo no puedo aplicar L-Hospital en esta ocasión porque yo todavía no sé si la función que va a estar ahí, aunque sea diferenciable, sea diferenciable. Incluso ahora que estamos estudiando la derivada, estamos estudiando derivada ahora, entonces no puedo aplicar un teorema que va mucho más para adelante, que involucra límites y derivadas juntos, si ni siquiera se deriva bien. Pero sí, con el E-Hospital sale inmediato eso, con el E-Hospital sale inmediato. Una forma rápida de demostrar eso, una forma rápida de demostrar eso es la siguiente. Usted tiene la circunferencia unitaria. Poner que tiene el plano aquí y tiene la circunferencia unitaria que es de radio 1. 1. Tiene su circunferencia. Pues. Y usted hace un sector circular y se da cuenta, el radio de ese sector circular, ese radio, vamos a trabajar con esta parte de aquí adentro. Este radio, ¿cuánto mide? 1. 1, que estamos hablando de la circunferencia unitaria. ¿Bien? Entonces, si yo tengo, se dan cuenta, eso me va a formar un triangulito aquí. Vamos a decirle triángulo X.
Eso se me forma un triangulito ahí. Y aquí esto va a valer, por función trigonométrica, si esto vale 1, repasando un poco de función trigonométrica, si este va a ser el cateto adyacente, vamos a decirle m, va a ser que el coseno de x va a ser igual a adyacente, que sería m, sobre hipotenusa, que sería 1. Por lo tanto, lo que está diciendo eso es que el adyacente, o sea que m, es igual al coseno de x. O sea que esta parte de aquí va a valer coseno de x. El opuesto hace lo mismo con el seno. El seno de x va a ser igual a n. Si este era m, entonces aquel es n. Va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, sobre 1, que va a dar lo mismo que el seno. Entonces, si esto es el coseno, esto va a ser el seno. Seno. Vamos a hacer otro triangulito que se me forme por aquí afuera, desde el radio. Y hay una relación que se cumple, que es importante. ¿Cuál es la relación? Hay 3 figuras. ¿Cuáles son las 3 figuras? Tenemos un triángulo chiquito. Tenemos un sector circular, que sería este. Y tenemos un triángulo grande. Entre esa área, ¿cuál sería la más grande? Antonio. La del triángulo grande. El triángulo grande. Y después, ¿cuál debería ser la siguiente? El sector circular. El sector circular. Y después, El triángulo pequeño. El triángulo pequeño. pues miren lo que va a pasar. El área del triángulo pequeño tiene que ser menor que el área del sector circular y tiene que ser menor que el área del triángulo grande. El teorema de Sandwich. Vamos a aplicar el teorema de Sandwich ahí, exacto. Lo vamos a encajar el teorema de Sandwich y vamos a demostrar entonces que ese límite va a tender a 1. Entonces, primero, el área de un triángulo, ¿cómo es? Base por altura sobre 2. Ey, ustedes son duros. Correcto. Ey, yo no me sabía eso. Entonces, vamos a calcular primero las áreas de los triángulos. El área de un sector circular, ¿cómo se calcula? ¿Recuerdan? Un medio de pi, que yo qué. Me acuerdo lo otro. Un medio del ángulo Por radio al cuadrado. al Por el cuadrado. radio. Radio al cuadrado. Exacto. Entonces, el ángulo en este caso es X. Pero entonces vamos primero con el triangulito chiquito. En el triangulito chiquito sería, el área es base por altura entre 2A. Dijeron ahorita. Sí. Y en este caso la base, ¿cuánto es? Coseno de x. Coseno de X. Coseno de X. ¿Y la altura cuánto es? Coseno de X. Seno Seno de de x. X. Entre 2. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Sí. El área del sector circular, ¿cómo sería? El ángulo, dijimos, ¿no fue? Un medio del ángulo. El ángulo, que en este caso sería X, por el radio, que en este caso es radio, ¿cuánto es? 1. 1. 1 al cuadrado, todo eso entre 2. Y solamente nos va a quedar, déjenme ver si muevo un chin para acá. Y ahora, lo único que nos va a quedar es calcular el área del triángulo grande. En el triángulo grande ya yo tengo la base. ¿Cuánto es la base? 1. 1 la base. ¿Tengo la altura? Sí, también. ¿Cuánto es la altura? Bueno, sería Yo digo que la altura no la conocemos todavía. No la conocemos, pero la podemos conocer. Miren por cómo. Pitágoras. Lo que pasa es que por Pitágoras tengo que tener por lo menos 2 méritos para poder conocerlo. Por ejemplo, la hipotenusa no la conocemos porque nada más sabemos que es 1 hasta aquí. O sea, esta parte de aquí es 1, pero hasta allá no Ok, sabemos. sí, sí. Pues la función Entonces, trigonométrica. exacto. En este caso vamos a usar la tangente para relacionar lo que tengo, que es el cateto adyacente, con lo que quiero, que es el cateto opuesto. Es una forma rápida de yo decirle a los muchachitos, miren muchachones, cuando usted va a trabajar con cuestiones que usted quiere conocer, usted relaciona lo que tiene con lo que quiere.
Usted quiere ese cateto y tiene ese cateto. Pues vamos a buscar una función trigonométrica que funcione así. Esa es la tangente, por ejemplo. La tangente, en este caso de x, va a ser igual a lo que quiero, que el opuesto. Vamos a ponerle una P. variable. Profesor. Vamos a ponerle P. P sobre el cateto, que es ¿cuánto? 1. 1. Pues entonces P va a ser igual a la tangente, ¿no? Sí. Pues ya sabemos cuánto es la altura. Pues entonces, si la base es 1, sería 1 por la altura, que sería la tangente, entre 2. Si se dan cuenta, todos tienen un entre 2, multiplico por 2 y se me quita eso. Sería que el coseno, perdón, de x, o el seno de x, tiene que ser igual, tiene que ser igual, menor que x, y eso menor que la tangente de x. Yo voy a dividir ahora ambos lados entre seno de x, sería como importante. Yo puedo dividir ahora entre seno de x, porque seno de x en el primer cuadrante donde estamos trabajando siempre es positivo y no va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Vamos a dividir entre seno de x. Si dividimos me queda coseno de x menor que x entre el seno de x, y eso menor la tangente, por una relación trigonométrica la voy a escribir de esta forma. La tangente del seno sobre coseno, ¿verdad? Queda como la secante. Sí, eso va a dar la secante, bien. Seno sobre coseno, y como yo dividí entre un seno, pongo el seno abajo. La vamos a simplificar ahora. Cuando usted simplifique eso, le va a dar 1 entre coseno, que es la secante. Pues vamos a hacerlo del principio ya, para quitar eso de ahí, secante. Secante. Y ahora, si se dan cuenta, yo lo que quiero es esto. Pero en el medio se parece a eso, ¿verdad? ¿Se parece? Sí, ¿Qué pasa? Que está inverso. está Pues, inverso. si lo elevamos a la menos 1, se va a voltear, ¿verdad? Ujú. Pues vamos a Sí, elevar todo a la menos 1 y sería lo que, si elevamos a la menos 1, le va a cambiar el sentido de la desigualdad. Sería 1 entre el coseno de x. Tiene que ser menor, tiene que ser mayor, perdón. Mayor que el seno de x entre x. Y eso es mayor que el coseno de x. Vamos a poner ese de que 1 entre coseno, vamos a poner ese canto de una vez. Ahora sí le aplica el límite a todo. Antes de eso, lo voy a organizar, y sería, para poner la relación de orden, en el orden que comúnmente estamos impuestos, secante. Lo organizamos, y ahora que estamos aquí, vamos a seguir por aquí. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién era X en el original? ¿Quién era X? ¿Qué representaba X? El ángulo. El ángulo. Si yo hago que el ángulo se haga cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿qué va pasando con las áreas? disminuyen. Tienden a cero. Disminuyen. Pero no también tienden a hacerse como más cercanas. Miren, primero la brecha es esta. Cuando yo haga esto, que lo haga más chiquito el triángulo, por ejemplo, que sea por aquí, la brecha va a ser menorcita. Entonces, la diferencia va a ser más chiquita. Igual aquí, cuando yo ese sector circular lo hago por aquí, el ancho entre este triángulo y el sector circular va a ser más chiquito cada vez. Entonces, si yo aplico el límite, y hago que x tienda a 0, déjenme ver, lo voy a escribir del otro lado, porque de este lado como no tengo tanto espacio. Vamos a hacerlo por aquí. Aplico el límite
cuando x tiende a 0 a todas partes, de coseno de x se vuelve menor o igual que el límite, cuando x tiende a 0, del seno de x sobre x, si eso es menor o igual que el límite, cuando x tiende a 0, de la secante. ¿Se entiende por qué de aquí, cuando aplicamos el límite, pasamos de tener menor a tener menor o igual? Sí, sí. Pasamos porque cada vez las áreas se van poniendo como más cercanas, y si logramos ponerlo uno arriba de otro, que eso es lo que estamos hablando, de que el ángulo tiende a 0, significa que van a estar todos juntos, significa que las áreas van a ser, si fueran igual a 0, las áreas son iguales, pero como el ángulo tiende a 0, siempre se va a dar la desigualdad esa. Pero ese límite que está aquí es 1. Usted sustituye simplemente. El límite del otro polo también da 1. Cuando usted sustituye, la secante de 0 da 1. Y entonces sería que 1 es menor o igual que el límite del seno de x entre x, y eso es menor o igual que 1. Entonces, si se da eso por el teorema del sándwich, el límite obligatoriamente debe de ser 1. Ese límite es muy importante, muy importante. Y sálate en la sopa. Cuando usted está comiendo sopa en su casa, yo le garantizo que aparece de vez en cuando el límite. Ese límite es crucial para usted calcular muchísimos límites. Una pregunta, ese límite, la gente que han estudiado un poquito, ¿le ha salido en muchas partes que ustedes han estado estudiando? Sí, Sí, me ha en salido. mi caso cálculo integral. Ese límite aparece acá en la sopita. Entonces, hay unos límites de eso que pudiéramos estudiar, pero eso quizá lo estudiamos en otro curso. Que miren, desde mi punto de vista, o desde el de ustedes, ¿qué es más difícil? Lo que ya han estudiado. Calcular límites, calcular derivadas, calcular integrales. ¿Qué es más difícil, según ustedes? Desde su punto de vista. Una cosa, esto ya es subjetivo. Esto es ya lo que usted cree. Porque los otros días hablamos de qué requiere más cosas. Y eso es otra cosa. ¿Qué requiere más cosas? Es algo objetivo. Pero ahora, ¿qué usted considera más difícil? Bueno, yo considero que el límite, porque la derivada es un tipo de límite. En mi caso las integrales. En su caso, las integrales. Depende, porque hay veces que aparecen integrales que no tienen consolación ni nada. Pero también aparecen unos límites que también hay que darle su saludo. Pero por mi parte, yo digo que los límites. Incluso también cuando las integrales son impropias y eso, hay que aplicar los límites. Miren, hay un detalle importante. Efectivamente. Los límites para mí. ¿El que Jennifer que usted dijo? Efectivamente. Miren, desde mi punto de vista, yo sé que calcular integrales muchas veces es un poco complejo. Pero el detalle es que la definición de integral es fácil de entender. La definición, no es que es fácil, es como digerible. La definición de derivada es digerible. Yo le garantizo que muchos de los que están aquí han visto más de 2 cursos de límite y todavía no entienden qué es lo que significa calcular un límite. O sea, una cosa es que usted me diga la definición tal cual ahí, está bien, usted se la sepa. Otra cosa es que de forma intuitiva, eso lo que quiere decir es esto. De forma intuitiva, lo que quiere decir que una función se acerca a este valor cuando el valor de la variable tiene... Sí, eso es de forma intuitiva. Ahora,
Matemáticamente, ¿qué significa eso? Yo le garantizo que todavía muchos de los que están aquí, no estoy diciendo que todos, sé que hay muchos de los que están aquí que todavía tienen problemas en ese sentido. Y el problema no es necesariamente de ustedes, es un problema de topología, porque la definición de límite es una definición topológica. Entonces, por eso, bueno, no sé si alguien, yo sé que muchos no saben lo que es topología, pero me ahorro el discurso de que es topología. Vamos a lo que nos corresponde. Entonces, ya tenemos, calculamos la derivada del seno, que es el coseno, y aquí tenemos la otra función definida. La derivada del coseno es el menos seno, la derivada de la tangente es la secante cuadrado, la derivada de la cotangente es la cosecante, al menos la cosecante cuadrado, la derivada de la secante es secante por tangente, y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Una forma rápida de usted aprendérsela es que estas dos son casi la contraria, pero bueno, una se relaciona con la otra, pero la derivada del coseno lleva un menos. Estas dos, si se dan cuenta, la derivada de la tangente lleva un cuadrado y la derivada de la cotangente también lleva un cuadrado. Lo único que la de la co lleva un menos. Y la secante y la cosecante es ella misma por la tangente y ella misma por la cotangente y tiene un menos. Si se dan cuenta, todas las que empiezan con C, tienen un menos adelante. Es una forma rápida de recordarlo. Todas las que empiezan con C, el coseno tiene un menos adelante de la derivada. La cotangente tiene un menos adelante. La cosecante tiene un menos adelante. Una forma rápida de intentar recordarla siempre. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? No. Entonces vamos a continuar, pero ahora recordándole que también en esos casos se le aplica la regla de la cadena. En esos casos también se le aplica la regla de la cadena. Sin ningún problema. ¿Qué dice la regla de la cadena? Bueno, la regla de la cadena dice que si usted quiere derivar la derivada con respecto a x de el seno de ¿qué? Del cuadradito, va a ser igual eso a la derivada del seno es el coseno del cuadradito por la derivada del cuadradito, aplicando la regla de la cadena. La derivada de el coseno del cuadradito va a ser igual a menos el seno del cuadradito por la derivada del cuadradito. Y así sucesivamente. Yo dije la semana pasada, y lo vuelvo a repetir, la regla de la cadena es la regla más importante de derivada que existe. Porque prácticamente usted la puede ligar con cualquier otra regla y fabrica una regla nueva. La derivada de la tangente del cuadradito va a ser igual a la secante cuadrado del cuadradito por la derivada del cuadradito. Vamos a hacer una última. La derivada con respecto a x de la cotangente de cuadradito va a ser igual a menos la cosecante cuadrado del cuadradito por la derivada del cuadradito. Es muy importante que tengan en cuenta que la regla más importante de derivada es la regla de la cadena y que esa se usa
en muchísimas ocasiones. Vamos a ver unos casos particulares para después ver unos casos con la regla de la cadena. Vamos a ver unos cuantos ejemplos sencillos. Por ejemplo, yo tengo esta función. Vamos a poner unas líneas aquí para... Después me dicen, ay no, ustedes tienen un tollo ahí. Bueno, ustedes tienen un tollo ahí. Sí. Ok. Va a trabajar. Entonces, yo tengo la siguiente función. Y igual a el coseno de x más 2 por el seno de x. Bueno, si yo quiero calcular la derivada de esa función, simplemente vamos aplicando todas las reglas que ya conocemos. La derivada de la suma es la suma de la derivada. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, aplicamos esa regla y en ese caso sería la derivada del coseno es el menos seno de x. La derivada del seno es el coseno de x. Y ahí tenemos ya una función derivada. Vamos a ver otro casito, sencillito. La derivada de el seno entre el coseno de x. Para demostrar de una vez una regla de la derivada. ¿Eso quién es? ¿El seno entre el coseno quién es? La tangente. Tangente. La tangente. Déjame hacer contigo, porque está un poco lejos por ustedes, ¿verdad? Ahí se ve mejor. Sí. Ok. Eso es la tangente, pues vamos a derivarla, vamos a calcular la derivada de la tangente. Y eso es un cociente, que sería, la derivada va a ser el divisor por la derivada del dividendo, que sería la derivada del seno, que es el coseno, menos el seno de x por la derivada del coseno, que es menos seno entre el coseno al cuadrado de x. Y ahí va a ser coseno por coseno, ¿qué da? Coseno cuadrado. Okay. Seno por seno. Positivo seno cuadrado. Seno Exacto. cuadrado. Aquí hay negativo y aquí hay un positivo. Aquí hay un negativo, me da positivo. Positivo seno cuadrado de x. Todo eso entre el coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado. Eso lo de ahí arriba es una identidad trigonométrica que hasta yo me la sé. Uno. Entonces sería 1 entre el coseno cuadrado de x. ¿Y eso Uno. quién da? Secante cuadrado. La secante cuadrado De de x. x. Y ya si se dan cuenta, con la definición, si usted demostró, ya yo demostré el seno, pero el coseno se hace igualito, incluso salen los mismos límites. Entonces, si usted demuestra esas dos, ya con eso usted demuestra la tangente. Y ya con eso usted demuestra también la cotangente. Y ya con eso también demuestra la secante y la cosecante. Si se dan cuenta, lo que vamos haciendo es aplicando las nuevas definiciones que usamos con las definiciones anteriores. Esto fue un cociente. Hasta aquí, preguntas. Me dicen algunos, ay, Kendall, es que tú lo pones sencillo en la práctica, hay un ejercicio ahí que da miedo. Tranquilos, vamos llegando por parte, y no la integral por parte. Ok. Vamos a hacer otro ejemplito. La derivada vamos a calcular esta función. Tenemos la función siguiente, que sería y igual a, no sé, seno de teta más 2 coseno de 2 teta más 5 teta más 1. Aquí, si se dan cuenta, aquí hay una función normalita, pero aquí hay una función como que tiene otra función dentro. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Vamos a aplicar. Es que la derivada va a ser igual a la derivada del seno. ¿Cuál es? Coseno. Coseno. ¿No? De teta
Y aquí, la derivada del coseno, ¿cuál es? Menos seno. N. Menos cero. Vamos a Seno poner negativo. vamos a poner menos de una vez. Menos 2 seno de 2 teta. Ah, pero como adentro hay una función, tengo que también multiplicar eso por la derivada de lo que está dentro, de 2 teta. Con respecto a teta. Más la derivada de 5 teta sería 5. Y la derivada de 1 es 0. Ok. Esta derivada, ¿cuánto da? 2. 2. 2. Multiplicado por el otro 2, ¿cuánto va a dar? -4. Menos 4 seno de 2 teta más 5. Ok, vamos a poner otro ejemplito y se lo voy a poner a ustedes. ¿Qué? Ajá. Más. Ah, no, que ya, ok, ya. Perdón. Está bien. Y igual a el seno de 3m más el coseno de 4m multiplicado por la secante de 5m. Yo quiero que me calculen la derivada de y con respecto a x. Quiero que me calculen eso. Ya está hecho. Sería con respecto a M. No, yo la quiero con respecto a x. Ah, ok, pues está hecha ya. Está hecha. Todo eso sería constante. Ah, miren, importante. Tienen que darse cuenta con respecto a quién están derivando. ¿Por qué? Miren aquí tengo una función. Esa función que está ahí, que tenemos aquí, depende de la variable m. Y yo estoy derivando con respecto a otra variable que es la variable x. En ese caso, esa derivada, como ninguna depende de x, se van a comportar como una constante. La derivada de una constante, ¿cuál va a ser? 0. 0. Cero. Okay. 0. Eso es muy común, como a esta gente que le ponen esto. A la gente que estudian integrales, le ponen, ¿qué da la integral de e elevado a la x más 1 menos 3 seno de x entre 2 logaritmo natural de x más 5 elevado a la 0 diferencial de x. Y te dicen, ay, tengo que hacer esa integral, ay. O esta otra que le ponen. Le ponen el integral de e elevado a la logaritmo natural de seno de x más coseno de x entre 2. Diferencial de aquí abajo. Ay, un exponencial con un logaritmo, con una seno, con un coseno. Ay, si se saben las propiedades, eso va, o sea, eso. Yo recuerdo una vez que a alguien le pusieron eso. A alguien le pusieron eso. ¿Qué fue? Fue un examen, creo, y y me dijeron eso a mí, que le pusieron eso. Y yo le dije, pero eso sale rápido, ¿no? Dice, ay, no, porque mira, eso tiene exponencial, tiene logaritmo, tiene seno, tiene coseno, eso es dificilísimo. Eso yo no sé cómo hacerlo. Luego tenemos que tener cuidado con las propiedades, con las definiciones. Cada vez que vamos a hacer cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho ojo. Mucho ojo, no, nada más tenemos 2, pero cuidado. Ok, vamos a ponerle a ustedes, le voy a dar 5 minutos para que hagan esa derivada. 5 minutos. Bien, yo hice las fáciles y ahora le pongo a ustedes las más complicadas. Como un buen profesor, ¿verdad? Tienen 5 minutos para que hagan eso.
Ya, ready. Ya se cumplió el tiempo también. Pero Jennifer me preguntó, el examen no, Jennifer, el examen es hasta el domingo. Eh, Quedamos de acuerdo en que lo vamos a hacer, lo vamos a dar una semana para que usted no se copie de sus compañeros. Entonces, tenga tiempo para estudiar. ¿Le parece bien? Nosotros somos niños serios y muy arrogantes para copiarnos. ¿De qué somos principal? Muy arrogante. Oye, está pasando. No, yo confío en ustedes. Yo confío en ustedes. Miren, lo voy a hacer rápido. Ustedes saben que yo no quiero perder tanto tiempo en... La derivada de la secante es la secante. Vamos a sacarme un chip, porque como que estamos lejos y ustedes como que no ven ahorita. Ahí está bien. Sí. Ahí. La derivada de la secante del ángulo, que es el ángulo, por la tangente del ángulo, que sería la tangente de la tangente, por la derivada de lo que está dentro, que sería la derivada de la tangente, que sería la secante cuadrado de x. ¿Se dan cuenta? Yo no tengo que estar de que primero esto, después aquello, después yo hago todo. Me ahorro unos tiempitos yo. Yo me sé todas las reglitas, lamentablemente, entonces la hago toda. Esta, la derivada de... Bueno, ¿estamos de acuerdo en esa? Sí. Sí, señor. Sí. La derivada de el seno al cubo. Se quedó ahí ya, esa primera. Ajá. ¿Qué le hace falta algo a usted? O sea, le da más cosas. Pregunto. La otra da 3. Seno cuadrado 3 de x. seno cuadrado de x. 3 seno cuadrado de x. Coseno de x. Por coseno. Por coseno de x. Ya terminamos eso. Vamos a la siguiente. La siguiente da 4pi 4 sobre pi. coseno Por de el 3. coseno de Coseno 3t de 3t. Menos más 4 sobre menos pi. menos 4 Menos sobre Menos pi por 4 seno. seno. Seno de Que 5t. puse S y puse Y y S. S prima. Menos Menos 4 sobre pi por el por el seno coseno, de 5t. por el seno, sí, seno. Sí, Sí, seno de de 5t. Seno de 5t. Bien. La otra Y también. Ah, está bien. Ujú. Y prima va a ser igual a 3 por 3 1 más tangente a la 4 de t sobre 2 t sobre 12. a la menos un medio. A la 2 no. No, a la menos un medio. Sí, no, a la 2. Lo que pasa es que yo te confundí con la otra. Ok. Multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que sería 4 por la tangente a la 3 de De, t de medio. 12 Exactamente. multiplicado por lo que está dentro, que La sería secante cuadrado. la secante cuadrado de t entre 12 por lo que está dentro, que la Que- derivada de t entre 12 es 1 entre 12. 1 entre 2. Se cancela el 12 también. Y se simplifica, ese 3 Ah, por ah, 4 da 12, y se me simplifica con ese 12, y me va a quedar esto. Esto multiplicado por Exactamente. esto, multiplicado por esto. Y la última, concha, este es tan feo eso, esas raíces. Está bien, vamos a hacer. Un medio. Y prima sería igual a 1 medio, o vamos a ponerlo así. Todo en paréntesis. Sería Ok, 2 poner por la radical. raíz de 1 más el coseno De t de cuadrado.
t al cuadrado multiplicado por lo que está dentro, que lo que está dentro sería menos el Menos c 2t, menos del 2t, t cuadrado multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que sería 2t. 2t. 12. Ese 2 se va a simplificar con ese 2 y me queda nada más lo otro. Voy un poco rápido, voy un poco lento, que bien. Pregunto. Pregunto. Voy bien, voy rápido, voy lento. No, tú podrás ponerlo un poquito más pequeña para Bien. tomar un capture y verificar dos que me faltaron hacer. Claro. Ahí. Ahora les recuerdo que todo eso yo se lo mando. Tanto están en Classroom como yo se lo mando. Cierto, cierto. Entonces, vamos a continuar. Derivada implícita, miren, hay funciones que usted no la tiene de forma explícita. Cuando me refiero a funciones que no la tiene de forma explícita, me refiero a funciones, bueno, déjame ir a la página anterior. Escribí aquí abajo. Funciones, por ejemplo, esta función está de forma explícita, esta que le voy a poner. Y igual a la tangente de 5n. Te está definiendo de manera muy clara, quién es una función en términos de la otra, bien definida, una por la otra por otra. Pero hay funciones que no están así. Por ejemplo, mira esto. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Esa es una circunferencia, la circunferencia unitaria. Esta no está así. Dirían ustedes, Kendall, pero ¿qué lo está hablando? ¿Eso es fácil de poner así? Es cierto que es fácil de poner así. Ahora, tengan esta. La tangente de X por Y igual a Y cuadrado. Esa, escribirla en términos de Y, no creo que sea sencillo. No creo que sea sencillo. Le adelanto que yo no sé cómo. Y según he leído varios libros, esa ecuación aparece en ecuaciones diferenciales, específicamente ecuaciones diferenciales parciales. Ese tipo de ecuación aparece para calcular donde tiene ciertas ecuaciones diferenciales parciales y específicamente en ecuaciones diferenciales de calor, con ciertos parámetros, aparece ese tipo de ecuaciones. Y muchas veces con la ecuación de Bessel también aparece ese tipo de ecuaciones. Entonces, definir Y en términos de X no es sencillo. Y hay veces que usted quiere calcular, aparte de eso, la derivada de Y con respecto a X, y si usted se lleva solamente de que tiene que tenerla como la teníamos antes, o sea, Y igual a una función que dependa de X, va a ser imposible hacerlo. Entonces, por ese tipo de situaciones, encontramos cómo calcular derivadas para funciones que no son explícitas. Esa derivada se llama derivada implícita. Eso que expliqué, claro, oscuro, tiene luz, no tiene luz. Repito, hay funciones que se pueden definir con claridad de esta forma. Y igual a una función que solo depende de X. Pero hay otras que no están definidas de esa forma, pero que se pueden transformar a una que se esté definida de esa forma. Sin embargo, hay otras que no es que no se pueden. Y esto lo corrijo. Por ejemplo, hay integrales que de forma analítica no tienen solución, pero de manera numérica sí la podemos encontrar, una aproximación a ella. Es lo mismo. No estoy diciendo que esta ecuación no pudiéramos hacer algo, pero de forma analítica no hay forma que yo conozca por lo menos de cómo yo despejar a Y en este caso.
Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones, hay veces que nos interesa calcular la derivada de y con respecto a x. Y para eso vamos a usar la derivada implícita. Esto que dice aquí arriba, en resumen, fue lo que yo dije allí. Hay funciones que dan definida y igual a una función que solo depende de x, pero hay otras que no. Como por ejemplo esta, no está definida así, sin embargo es fácil de definirla así. Esta no está definida así, pero es fácil de definirla así. Y esta no está definida así, pero se puede definir así también. O sea, esa no veo que tenga problemas. ¿Sabes? Con unos cuantos arreglos se puede también. Entonces, hay veces que queremos encontrar, como ya dije, como en 200 veces, calcular la derivada. Por ejemplo, en esta, usted diría, ajá, que anda, por eso es una tontería. Mira lo que tú haces, mira. Tienes que aprender, Kenda, porque tú estás como muy bruto. Tú, esa y, saca la raíz, sería que y, vamos a sacar mucho más. Y va a ser igual a más o menos x a la 1 medio. Derivamos, sería que y prima, vamos a ponerlo todo arriba, sería que y prima va a ser igual a más o menos 1 entre 2 por la raíz de x. Vamos a acercar un chico para que vean. ¿Qué pasa? Se diría, sí, ya yo lo hice. Y eso, en esta ocasión, te puede hacerlo. Pero el detalle es que no siempre va a poder hacer ese despeje. Como por ejemplo, en este caso. En ese caso, usted hace eso, va a tener que... Si usted lo hace, me avisa que yo le voy a tener mucho respeto. Se puede despejar Y con respecto a Y. Entonces, ¿cómo vamos a calcular derivadas implícitas? Lo que vamos a hacer para calcularla es que vamos a derivar normal, pero cada vez que derivemos a Y con respecto a X, vamos a poner la derivada de Y con respecto a X multiplicando. Diríamos de Kendall, pero tú no dijiste nada. Yo creo que esto es mucho mejor que en vez de yo ponerme a definir y hacer más cuestiones, que lo hagamos con ejercicio. Tenemos esa función que es y cuadrado igual a x. Vamos a derivarla. La derivada de y cuadrado con respecto a x, la derivada de y cuadrado va a ser 2y. Y por la regla de la cadena, tengo que derivar lo que está dentro, que sería la derivada de y con respecto a x. En esencia, yo lo que estoy haciendo es aplicando la regla de la cadena. Porque dirían ustedes que anda, pero esa y no es de x. ¿Qué pasó? Esa y depende de x. Lo único que no es, la expresión no está bien definida. O corrijo, perdón. La función sí está bien definida. Lo que no está definida de forma explícita. Derivé. La derivada de y cuadrado sería 2y por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de y. Y lo pongo la derivada de y con respecto a x. La derivada de x, ¿cuánto da? 1. Y entonces, despejando aquí, lo que me interesa es que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 entre 2y. Y si se dan cuenta, ahora, esas dos cosas, en esencia, son lo mismo, ¿verdad? ¿Qué le hace falta? Mira, que aquí está la raíz de y. Si se dan cuenta, si yo sustituyo esto, aquí, me da lo mismo. Sí. ¿Qué pasa? Que eso va a ser siempre posible cuando usted pueda hacer ese proceso. Pero cuando usted no pueda hacer ese proceso, lo que yo le recomiendo es que aplique ya la regla, que es la regla más importante que existe para la derivada. ¿Cuál es esa regla? Regla de la cadena. Tiene que quedar en su mente. No tiene que dormir diciendo la regla de la cadena, la regla más importante que existe para la derivada. La regla de la cadena es la regla más importante que existe para la derivada. La regla de la cadena es la regla más importante que existe para la derivada. Ok. Vamos ahora
a la siguiente función que está aquí. Esa función que no es tan fácil. Vamos a derivar. La derivada de y cuadrado, ya dijimos que es 2 por y por la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de y con respecto a x. La derivada de x cuadrado sería 2x. Y aquí no ponemos la derivada de x con respecto a x porque da 1. Y aquí la derivada del seno da el coseno de x por la derivada de lo de adentro. La derivada de adentro es un producto. Vamos a multiplicar, vamos a calcular. Sería la primera por la derivada de la segunda, que sería la derivada de y con respecto a x, más la segunda, que sería y, por la derivada de la primera, que es la derivada de x, que es 1. Y aquí tenemos un problema, y es que tenemos dos derivadas. Cuando sucede eso, lo que hacemos es que intentamos despejar a la derivada. O sea, vamos a hacer un proceso normal de despeje. Ponemos toda la derivada de un lado, sacamos factor común derivada, y lo que esté multiplicando lo mandamos dividiendo. Vamos a hacer. De un minutito, de un minutito, de un minutito, ok, ya llegué. Sería 2y, la derivada de y con respecto a x, y esto que va a estar, esto multiplicado por eso, fíjense que eso se aplica distributiva. Pasa esto, ¿no? Exacto, yo lo voy a hacer automático. Sería x por el Menos. seno de x por y, de la derivada de y con respecto a x. Y eso tiene que ser igual a esta parte que está de ese lado, que sería 2x. Esto por esto, que sería y por el coseno de x por y. Entonces aquí sacamos un factor común, algo dificilísimo, que sería 2y menos x por el coseno de x por y, derivada de y con respecto a x, igual a 2x más y multiplicado por el coseno de x por y. Aquí, haciendo un despeje brutal, sería que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2x más y por el coseno de x por y entre 2y menos x por el coseno de x por y. Y ahí tenemos la función. Pregunta, duda, declaraciones. Hay un teorema muy importante para cuando Randy va a decir algo. Sí, Kendall, en la parte de la segunda parte, cuando sacamos el factor común, ¿es verdad que se sacó la derivada de y como factor y luego se dividió por la expresión completa? Ujú. Y eso se multiplica. Ok. No escuché, Randy, ¿puedes repetir, por favor? O sea, lo último. Ok, que ya sacando el factor común, Ajá, se multiplicaría por la división del factor ajá, exacto. Como se entre va los dos. multiplicando, la operación inversa de multiplicación división, Ujú. eso dividimos. Ok. Esa derivada es muy importante porque hay veces, hay un teorema importante de, de la derivada implícita y hay un teorema importante para la inversa de una función. Y los dos involucran derivada implícita. Pero esos teoremas, quizás si vemos un curso luego de cálculo multivariable, quizás nos ponemos a estudiar eso. Hasta aquí, pregunta, dudas, declaraciones. Si no hay pregunta, entonces le voy a poner a que ustedes calculen esa derivada implícita y tienen 5 minutos.
Cuéntame, Antonio. Ready ya. Ready. Terminé. Justamente ahora terminó el tiempo, porque comenzamos el 15 y ahora son el 20. Vamos a hacerlo. Yo voy a intentar hacer un poco rápido. Ustedes me dicen si le dais. Tiene que dar el primero. La derivada de y con respecto a x debe de dar 2x por y. Vamos a poner un menos aquí. Menos y cuadrado entre Exacto. Sobre x cuadrado x cuadrado más 2xy. 2x por y. Dirían ustedes, Diana, Kendall, ¿cómo tú sabes eso sin tener que hacer el proceso? Ah, hay un teoremita que yo me estoy resolviendo. La segunda debería de dar menos 2y más 1 entre 2x X más 2y menos 1. menos 1. ¿Verdad? Sí. La tercera debería de dar, arriba debería de dar 1 o menos 1 sobre, Exacto. abajo debería de dar menos secante cuadrado de y, que es lo mismo que 1 sobre secante cuadrado de y. O coseno cuadrado de y. Exacto, exacto. La última sería derivada de y con respecto a x. Tienen que ser obligatoriamente igual. Menos 1 Menos 1 por sobre. menos. No, debe dar más cosas arriba. Debe Sí, dar arriba. y Tiene que dar y por la secante cuadrado de x por y. de x por y sobre Sobre x sobre la secante por la secante cuadrado de x por y. x por la secante cuadrado de x por y. O Tú sea, ves, esa no me dio igual. Dame revisar. A mí me dio así. Una pregunta. Todos los que están aquí hicieron el proceso para hacerla. Sí, yo lo hice. ¿Alguien quiere Sí, saber sí. algo, una forma rápida de hacerlo sin tener que hacer el proceso? Ey, le dije, Qué bueno, bueno. dice, Claudio, bueno, bueno. Miren, esto es importante. Este es uno de los teoremas más importantes. Incluso se llama, si no me equivoco, el teorema de la derivada implícita, si no me equivoco. ¿Se lo dan en ecuaciones diferenciales? No es. No, eso creo que lo dan en ecuaciones, ¿de qué ecuaciones? En cálculo 3, o sea, cálculo vectorial. También. Ujú. Dice eso que si yo tengo una función que está definida de esta forma, x, y, una función que está definida de esa forma, nada más acercamos para que veamos, igual 0. Tengo una función definida de esa forma. Y yo quiero saber cuál es entonces la derivada de y con respecto a x. Si esa función es continua, en el punto donde quiero calcular la derivada obligatoriamente va a ser igual a menos la derivada de esa función con respecto a x sobre la derivada de esa función parcial, son parciales la derivada con respecto a y. O sea, esa derivada va a dar eso obligado. No hay que hacer más nada. No hay que hacer proceso, qué sé yo qué. Si la función es continua en el punto que yo quiero ver con la derivada va a dar eso.
Vamos a ver qué fácil que lo calculé. Miren, tengo esta función. Si se dan cuenta, esa función no está igualada a 0. Lo que yo hice para igualar a 0, ese 6 lo puse de aquel lado y ya está igual a 0. Vamos a derivar esta función con respecto a x. ¿Qué va a dar? Recuerden que tiene un menos adelante. Lo que sea que yo ponga, le tengo que poner un menos. Sería, derivo con respecto a x, sería 2x por y, vean. ¿Sí o no? Sí, porque ya ahí la Y funciona como constante. Exacto, 2x por y. Y aquí cuando derivo con respecto a x me da y cuadrado. Lo único que como Y tengo un cuadrado. menos adelante, le pongo el menos a todo lo que está arriba. Y abajo ya derivo con respecto a x. La derivada de esto con respecto a y, perdón, esto es x cuadrado. X cuadrado. La derivada de esto con respecto a y va a dar 2x por y. Y ya hice la derivada implícita. Sin necesidad de hacerlo. O sea, sin necesidad de hacer el proceso. De nuevo, esta. Necesito calcular la derivada con respecto a y. Como no está igualada a 0, todo eso lo pongo para aquel lado, haciendo operación inversa, para que me quede igual a 0. Y ahora derivo. Y recuerden que lo que está arriba va a cambiar el signo. Primero con respecto a x. La derivada de esto con respecto a x me va a dar 2y, pero como esto, recuerden que va a poner un menos adelante, sería menos 2y. La derivada de esto con respecto a x Cero. Cero. va a tener un menos x. La derivada de menos x con respecto a x va a ser menos 1. Es uno. Allá adelante va a dar más 1. La derivada de ese y va a dar Es 0. Entonces vamos con respecto a y. La derivada de esto con respecto a y va a ser 2x. 2x. La derivada de esto con respecto a y va a ser 2y. Y la derivada de x con respecto a y va a ser 0. Y la derivada de menos x, de menos y, que va a estar de este lado, recuerden, va a ser menos 1. Y así usted la puede hacer todita. ¿Qué le parece ese teorema? Estuvo bacanísimo. Pero bien. Ladrón el profesor. Ese teoremita es importante, ese teoremita es importante porque si usted tiene que calcular derivadas de funciones que son muy largas, usted va a estar pasando un trabajo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito. Tiene esta función. El seno. Me dejó de escribir. Denme un minuto, déjenme salir y entrar de nuevo. O sea, hay funciones que usted tiene que son muy largas. Y en ese proceso, usted dura mucho tiempo. En ese proceso usted dura demasiado tiempo. Y usted no tiene ese tiempo para durar tanto tiempo ahí. Pero lo que hace es que aplica su teoremita. Usted dice, bueno, veo si mi función es continua, en el punto de yo le voy a colar la derivada implícita. Y luego aplico el teoremita. Por ejemplo, el seno. Está muy grande eso, ¿eh? El seno de x por y más el coseno de x por y más la tangente de x por y más x por y al cuadrado menos 5x por y igual 0. Déjame moverlo un chico. Usted ahí, cada vez que usted derive con respecto a y, va a tener que poner derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x, derivada de y, ahí va a tener que ponerlo 5 veces. Agruparlo, sacar factor común, arreglar todo eso, y después, recuerden que estos son productos, que eso van a ser productos, derivados de un producto, lo que va a quedar ahí dentro. Y después, entonces, usted que lo arregló y todo, va a despejar. Aquí usted simplemente aplica su teorema, deriva con respecto a x, lo pone arriba, con el menos arriba, deriva con respecto a y, lo pone abajo. Paso el evento. ¿Se entendió ese teoremita para la gente que va un chimo avanzado? Sí, no, tal vez no sé. Está bien chévere. Ese Sí. teorema, ese teorema le resuelve la vida a cualquiera. Y un teorema que se debería de ver en cálculo 1, ¿verdad? Sería bueno, sí. Esto viene siendo como resolver una derivada por límite y por la regla. Exacto. Le ahorra un montón de tiempo. ¿Qué pasa? Que comúnmente ustedes no ven ese tipo de cosas porque al profesor le interesa que ustedes practiquen, que ustedes se fajen, que ustedes practiquen su álgebra, porque seamos sinceros, uno llega muy flojo.
en República Dominicana la educación, de manera general, no digo en toda parte, pero de manera general la educación secundaria no es buena. Entonces, la gente quiere, los profesores quieren que uno practique la algebrita esa, que es álgebra básica. Pero si le dicen eso, es una chulería. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Kendall, yo voy a tener que ver la grabación porque hubo un momento que me sacó el internet de la llamada y volví a entrar ahora. No, no hay problema. Yo ahorita Sí. mando la grabación sin problema. ¿Alguna pregunta, duda, aclaraciones hasta este momento? No. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a ver ahora derivada de la función logaritmo y la función exponencial. Yo aquí no voy a definir la función logaritmo y la función exponencial porque yo no tengo tiempo para estar definiendo todo eso. No tengo tiempo para estar dándole propiedades. Ahora, yo sí quizá le hable de algunas propiedades rápidas. O sea, aplique las cuantas propiedades para que ustedes se recuerden. Rápido. Lamentablemente, como saben que este es un curso intensivo de 4 semanas y esta es la segunda y estamos terminando, tenemos que intentar ver cómo avanzamos. Entonces, yo suelo, yo suelo definir las derivadas al revés. O sea, demuestro la derivada del logaritmo y entonces, sabiendo la derivada del logaritmo, trabajo la de la exponencial. ¿Está viendo eso? ¿Tiene idea? No, sí, no, tal vez no sé. O sea, comúnmente usted define la función exponencial y dice que la logaritmo es la función inversa de la exponencial y trabaja así. A mí me gusta trabajar o sea, demostrar la derivada del logaritmo y después la derivada de exponencial. Vamos a demostrar la derivada del logaritmo de forma rápida. Vamos a hacerlo aquí abajo. Un pedacito aquí abajo. Vamos a aprovechar el espacio aquí. Sería el límite cuando h tiende a 0 de el logaritmo natural de x más h menos el logaritmo natural de x entre h. Aquí les recuerdo que el logaritmo de una resta se convierte en una división, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Hay gente que son duras. El logaritmo natural de 1 más h sobre x, ¿verdad? Sí. Entre h. S entre h, miren cómo lo voy a escribir para que sea más bonito. 1 entre h. Y ahora eso, como una constante, lo voy a subir al exponente. Sería el límite cuando h tiende a 0 de logaritmo natural de 1 más h entre x elevado a la 1 sobre h. Aquí voy a hacer un arreglito y en vez de poner esto así, lo voy a poner de la siguiente forma. Vamos a arreglarlo ahí mismo. Lo voy a escribir de esta forma. 1 sobre x entre h. Eso que está aquí es eso mismo. Si usted aplica la regla de oreja, la teorema fundamental de las proporciones, lo que sea que usted aplique, le va a dar eso mismo. Ahora yo voy a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable y vamos a decir que, bueno, antes de hacer el cambio de variable, vamos a entrar ese límite dentro del logaritmo. ¿Por qué? Porque la función logarítmica es continua. Es continuo, exacto. Todo su dominio. Por lo tanto, yo puedo entrar el límite dentro. Los límites solamente se pueden entrar dentro de las funciones si son funciones continuas. Y eso es importante. Es un teorema importantísimo. Incluso cuando te va a demostrar la regla de la cadena, usted tiene que aplicar ese teorema para poder entrar dentro del límite. Entonces sería el logaritmo de
el límite de 1 más 1 sobre x sobre h elevado a la 1 sobre h cuando h tiende a 0. Y aquí vamos a un cambio de variable. Yo voy a decir, bueno, mira, aquí yo quiero que, vamos a decir que m va a ser igual a 1 sobre h. Para acá. Si m igual a 1 sobre h, voy a seguir escribiendo aquí abajo. Si se dan cuenta, cuando h tiende a 0, m ¿a qué tiende? Eso indefinido, no. Tiende a infinito. División entre 0. Tiende a infinito. Por eso no Tiene es infinito. igual. Y tiende. Entonces, sería el límite cuando m tiende a infinito. Bueno, vamos a poner el logaritmo primero fuera, que no lo puse. El logaritmo natural de el límite cuando m tiende a infinito de 1 más 1 sobre, y aquí tenemos que esto es 1 sobre h, sería x por m elevado a la m. Luego, aquí, si nos damos cuenta, vamos a ir cada vez eso colocando más como una función que sea una función exponencial. Lo que estoy haciendo es intentando acomodarlo para calcular el límite de la función exponencial. Sería el límite cuando m tiende a infinito de 1 más 1 sobre x por m elevado a la m por x y todo eso elevado a 1 sobre x. ¿Se dan cuenta? Cuando te multiplique este exponente por este exponente, solamente me da la m, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sí. Está igual. Ahora, ese límite que está aquí adentro, como esta función es continua, puedo entrar ese límite dentro de esto. Y entonces el límite es la función exponencial. Sería el logaritmo natural de este límite, dijimos que es la función exponencial, sería e elevado a la 1 sobre x. Sí, porque esa es la definición de eso que está ahí. Exacto, esa es la función de la función e. La definición que está en base al límite. Entonces, luego aquí, simplemente la función exponencial logarítmica se simplifica y me queda 1 sobre x. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Uno sobre x. Y entonces, si yo quisiera, vamos por aquí, ya sabemos que la derivada, y vamos por el otro. La derivada, si la derivada del logaritmo es 1 sobre x, la derivada del logaritmo natural de u con respecto a x va a ser igual a 1 sobre u por u'. No. Por la regla de la Sí, sí. Sí. Okay. Estas reglas son simplemente, esta es inmediata, porque simplemente hay que hacer el cambio de base, y uno llega a esto de una vez. Entonces esa no la voy a hacer. Y esta, vamos a hacerla rápido, pero la vamos a hacer por la derivada implícita. O sea, vamos a hacerla aquí en este pedacito. Sería que y, vamos a decir y es igual a la exponencial, ¿verdad? De x. Eso es lo mismo que el logaritmo natural de y sea igual a x. No. Sí, sí. Que es lo mismo que el logaritmo natural de y menos x igual a 0. Vamos a aplicar la regla ahí que aprendimos ahorita. La derivada de y
con respecto a X, ¿a qué va a ser igual? Sería primero con respecto a X, pero negativo. La derivada con respecto a X de esto, ¿cuánto es? -1. Vamos a derivar esto primero. Esto con respecto a X va a dar 0 y esto con respecto a X va a dar -1, con el menos va a dar 1. Sobre. La derivada con respecto a Y de esto, ¿cuánto va a dar? 1 sobre Y. 1 sobre Y. 1 1 sobre. sobre Y. Cuando usted simplifique Por esto, Y le va a primo. dar Y. ¿Y quién es Y? E a la X. Y Y es E a la X. Ya calculamos la derivada aplicando la definición de la inversa. Y así usted puede, aplicando la definición de que su función inversa es logaritmo, y ya sabiendo quién es la derivada del logaritmo, usted puede todas las funciones que son inversas, usted puede aplicar eso mismo, y arregla, y resuelve. Y así se ahorra tener que estar jodiendo con qué sé yo qué, que eso está complicado, qué sé yo cuánto, y calcula su derivada sin problema. Entonces, regla básica. Vamos a la regla básica. Y vamos a poner al lado, lo voy a poner sus derivadas por regla de la cadena. La derivada con respecto a X de el logaritmo natural de U, esa la dijimos ya. Sería, o de 1, es que U se ve feo, de cuadradito. Sería igual a 1 entre cuadradito por la derivada de cuadradito, ¿verdad? La derivada con respecto a X de, y esto es importante, el logaritmo en base cualquiera, en base A, de U, va a ser igual a 1 sobre U, por el logaritmo, De cuadradito. ¿cómo fue? El logaritmo De natural de cuadradito. A, De- ya de la base, por la derivada del ahí, de cuadradito, ¿verdad? Perdón, mala mía. Ese U tan feo. Ya yo estoy poniéndome loco. Aquí un cuadradito, exacto. Aquí un cuadradito, exacto. Y aquí por la derivada de cuadradito. Si se dan cuenta, cuando el logaritmo en cualquier base, se añade un logaritmo natural en base A, que A sería la base de este otro logaritmo. Aquí la derivada de la función exponencial con respecto a X de E elevada al cuadradito va a ser igual a E elevado al cuadradito por la derivada de cuadradito. ¿Se dan cuenta? Miren, yo he dicho tantas veces eso que esto tiene que ya sabérselo sí o sí, que siempre se multiplica por la derivada de lo de adentro. Siempre se multiplica por la derivada de lo de adentro. Sí. Y la otra sería la derivada con respecto a X de A la X tiene que ser igual a la X no, concha, dice esto es bruto. A la cuadradito. Tiene que ser igual. A elevada a la cuadradito. Por el logaritmo natural de A. Por la derivada del cuadradito. Y ahí tiene sus 4 reglas básicas de funciones exponenciales. Vamos a hacer 1, 2 ejemplos y vamos a continuar. Vamos a hacer unos cuantos ejemplitos. Aquí, pregunta antes de hacer los ejemplitos. Déjame poner más lejos por si acaso alguien tiene una pregunta de las demostraciones, de abajo, lo que sea. Preguntas, dudas, aclaraciones. Don Pedro está por aquí, no, ¿verdad que no? Me dijo que iba a hacer algo. No, está bien. Pedro tiene que estar fajado. Sí, está fajado. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer unos cuantos ejempliticos. Por ejemplo, el siguiente ejemplo. Vamos a derivar esta función. Y es igual a E elevado a la X más E elevado a la menos X
entre 2. Vaya ahorrándome algo ya de la semana que viene. Soy para ir ahorrándome cuestiones de la semana que viene. Supongo que alguna gente sabe quién es ese. ¿Quién es ese? ¿Quién me puede decir, levantando la mano, quién es eso que yo escribí ahí? Antonio, ¿qué es eso? Secoseno hiperbólico. Coseno hiperbólico. O sea, Cuando es menos no es seno, entonces. ajá, cuando el menos está aquí. Aquí, cuando el menos está aquí. Exacto. Vamos a calcular la derivada del coseno hiperbólico. O sea, que la derivada de unas funciones exponenciales. Y una vez vamos mostrando, ¿no? La derivada de y va a ser igual a la derivada de e a la x, ¿cuánto da? E a la X. E a la x. La derivada de e elevado a menos x, ¿cuánto va a dar? Menos E a la X. a la menos, A la menos a la X. menos x. Y pongo entre 2, porque recuerden que ese entre 2 sale como una constante. Exacto. Y eso ahora, ¿cómo se define? Seno hiperbólico. Seno hiperbólico. Eso vamos a ver la semana que viene. Así que tranquilos. Lo importante es que la derivada de eso es esto. Y cuando te derive eso de nuevo, le va a dar esto. Y se hace un bucle. La derivada del seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la derivada del seno hiperbólico, ese seno hiperbólico. Ya hicimos unas cuantas ejercicios, vean. Ya adelantamos a cuestión de la semana que viene. Y igual a e elevado a la 3x cuadrado más 6x más a más 2 elevado a la 3x menos 5. Esa derivada, vamos a aplicar primero la derivada de la función exponencial. Sería, como esto es una función compuesta, regla la cadena. Vamos a poner la derivada del exponente aquí. Sería 6x más 6 por e elevado a la 3x cuadrado más 6x. Lo que hice fue que en vez de ponerlo después, la derivada la puse antes. Aquí la derivada de esta sería más 2, 3x por Elevado a la 3x por el logaritmo natural de 2 logaritmo natural de 2 por 3. por Por 3. 3. Bien, multiplicado por 3. Y eso ya con el derivada de constante 0 lo dejamos así. Miren ahora este. Y igual. Y esto lo voy a poner con toda la mala intención del mundo. 2 elevado a la x más x elevado a la 2. ¿Por qué? Porque yo he visto personas, no sé por qué, se confunden entre, ay, ¿qué regla aplico aquí? ¿La de que le resto 1 al exponente o la aplico la de aquí? ¿Y aquí qué regla aplico? ¿La que le resto 1 al exponente o la de aquí? Importante. Si la variable está en la base, tiene que hacer la de retarle 1 al exponente. Pero recuérdense que la de retarle 1 al exponente, o sea, esta, la derivada de x a la n con respecto a x, ese n tiene que ser una constante, no puede ser una función. Ese n tiene que ser una constante, eso sería n por x a la n menos 1. Eso es importante. Si la variable está debajo, aplico esta. Si la variable está arriba, aplico esta. Entonces, lo vemos. En ese caso sería y' igual a 2 X, 2 a la X, logaritmo natural de 2 por 2. más Por 2. Ahí ya lo tenemos. Y ahora, ejercicio. Mucho ejercicio. 5 minutos para hacer todo ese ejercicio. O por lo menos uno de cada uno, el que usted elija. Uno de cada uno, no tiene que hacerlo todo. Y pues bajo con trenza ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
Bueno, Listo. mané. Hacerlo, Braulio, hacerlo todo en 5 minutos. Braulio, ¿y qué es eso, manín? Bajar con trance. No, no, con trenza. Bajar con trenzas. ¿Y qué Ay, significa eso, Braulio? perdona. Eso es una frase. Están como el Manín, mofle, manín, Braulio. manín. Apio, tiene tu micrófono prendido. Gracias, Jenny. Queda un minuto.
Señores, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que? Cuéntenme. ¿En qué somos? ¿En qué somos buenos? ¿Cuál les gustaría que yo hiciera? Vamos, del primer grupito. ¿Cuál les gustaría que yo hiciera? Si no me gusta ninguno, no hay ningún problema. Yo no me quejo por no hacer ninguno. Bueno, como no dicen nada, entiendo que ninguno. Vamos a la segunda parte. El segundo grupo, ¿cuál quieren que haga? El número 4. 1, 2, 3, 4. Este. Cero, Sí. entonces sería que y' va a ser igual a, es un producto, sería la primera, x cuadrado menos 2x más 2 por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera, que sería 2x menos 2. Pero ahí hay un e a la x que lo puedo sacar como punto común, sería e a la x por, aquí si se dan cuenta, ay, pero que no se está viendo nada. Sí, eso iba a decir. Perdón, dame un minutito. Y yo fajado en ejercicio. Entonces, ya se ve lo que yo hice. ¿Ve? Le decía. Sí, si la pudiera sacar un Ya poquito hay un más. acercamiento ahí, maestro. Ahí. Excelente. Ten en cuenta la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Aquí hay un e a la x como factor común, salió factor común, y miren, ese se simplifica con este. Y este se simplifica con ese. Y me queda x cuadrado. X cuadrado. En azul. X cuadrado. Ya, terminado. La derivada de eso. ¿Listo? Gracias. De este grupo, ¿alguno en particular o no? Dirían, ay, mire, hay uno que tiene un pi. Otro tiene una raíz de 2. La misma reglita, no hay problema con eso. Nadie. Si no hay ninguna pregunta sobre eso, vamos al siguiente. Me gustaría que hiciera la del 7 elevado a la secante de teta. Creo que dice. Sí. Vamos a hacer eso. Déjenme mover esto para acá. Bien. Sería y' igual a la derivada. Recuerden que ese logaritmo es una constante. Sería entonces 7 elevado a la secante de teta por el logaritmo natural de 7 elevado al cuadrado, porque hay un logaritmo natural de 7, pero el logaritmo natural de 7 va a dar logaritmo natural de 7 al cuadrado por la derivada de la secante. Rafa, mueva la pizarra un poco. Ay, mala mía. Ahí. Y la derivada de la secante es secante por tangente. Sale un logaritmo de 7 al cuadrado porque de esta derivada sale otro logaritmo de 7. El logaritmo de 7 por logaritmo de 7 da logaritmo de 7. Y la derivada de la secante, que sería la derivada de la función. ¿Ya? Ok. ¿Algunos que quieran de estos? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Teta seno del logaritmo de 7 de teta. ¿Cómo fue? ¿No escuché? Teta por el seno del logaritmo de 7, en base a 7 de teta. Ok, vamos, glúteo.
Sería entonces S, bajarle un chin, Y prima igual a, eso es un producto, un derivado. La primera por la derivada de la segunda, que sería, la derivada del seno es el coseno de el logaritmo en base 7 de teta por la derivada de lo de adentro, que sería eso entre teta por el logaritmo natural de 7. Más, sería, eso fue la primera por la derivada de la segunda. Más la segunda por la derivada de la primera, la derivada de teta, E1 sería el seno de el logaritmo de 7 teta. Y ahí quedó. Preguntas, dudas, aclaraciones. No, ok. Miren, rápido. Con permiso, Kendall. Ujú. ¿Por qué lo pasamos dividiendo aquí en la primera parte? Bien. En esta Sí, sería la primera que es teta por la derivada de la segunda. Que la derivada del seno es el coseno, ¿verdad? Por eso pusimos el coseno. Y pusimos esto aquí. Y después derivamos lo que está dentro de nuevo. Porque es una función que tiene una función dentro. Entonces derivamos lo de adentro. La derivada del logaritmo de en base 7 de teta es 1. Pues déjame escribirlo aquí. La derivada de lo que está aquí adentro, lo voy a escribir al lado. Es 1 sobre teta por el logaritmo natural de 7. Entonces, si yo multiplico eso que está arriba por esto, me va a dar eso. Lo que hice ok. porque hice todo junto ahí rápido. Ya a veces me acelero. Entonces, recordar, miren, les decía ahorita que hay alguien, un amigo me estaba hablando que quería que estudiáramos algo de ecuaciones diferenciales y que es posible que si todos, o sea, si yo tengo tiempo, hagamos una especie de curso luego de terminar este de ecuaciones diferenciales para quien le pudiera interesar. Como hay gente que no estaba, ahorita lo repito, también nos recordamos que este curso lo está organizando la Escuela de Matemáticas PDK, y lo está patrocinando Vanguardia del Estudiante Dominicano. Hay que decirlo cada vez que uno pueda, ustedes saben. Aparte de eso, cambiamos a la práctica final. Si se dan cuenta, con lo que hemos visto hasta hoy, usted tiene la capacidad de hacer todo el ejercicio como hasta el 70, por ahí más o menos. Hasta el 70, sí. O sea, usted debería de poder hacer todo su ejercicio. Todo. Les recomiendo que vayan haciendo su práctica con tiempo para después, cuando llegue el cierre de la práctica final, no digan, ay, por favor. ¿Entendemos?